Te doy la bienvenida una semana más a la lección de inversión para humanos. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Ya sabes que yo soy Borja Rubí y estoy al mando de esta nave financiera, ¿no? Estarás escuchando seguramente esta lección, es posible que la estés escuchando a las 8:30 o 9, es decir, sábado por la mañana, y como bien sabes, como te he avisado ya por email y ya lo he ido comentando, próximamente a las 11 de hoy sábado arranca el webinar, tienes el enlace en el email para acceder en directo, donde me puedes pues preguntar cualquier tipo de dudas, cuestiones que tengas sobre educación financiera, sobre inversiones, sobre activos financieros. Incluso me puedes preguntar cualquier cosa que necesites sobre tu propio patrimonio y los propios activos financieros que tienes invertidos, pero también voy a darle un nuevo formato. Voy a arrancar con una pequeña explicación en cada webinar con un tema que creo que puede ser relevante para ti y que además creo que es interesante para toda la comunidad. Y el tema de este sábado va a tratar de las criptomonedas. Te voy a hablar un poco de lo que creo y opino de la inversión en criptomonedas y te voy a dar mis razones de por qué yo no compro ni recomiendo a nadie comprar criptomonedas. Esto no se trata de hacer un juicio de valor ni de decirte lo que está bien o lo que está mal, porque como bien sabes y te digo siempre, yo no tengo la varita mágica, yo no tengo una verdad absoluta, sino yo te cuento cómo yo lo veo y tú luego puedes hacer lo que quieras con mi opinión, con mi formación, con mis lecciones y con mi contenido en redes sociales, en el podcast y en el mail diario, ¿no? Entonces, creo que es interesante que te cuente una vez más todo lo que creo sobre las criptomonedas por los riesgos que creo que tienen y que creo que debes de saber. Así que, nada, si estás escuchando hoy sábado por la mañana, que sepas que dentro de muy poquito nos vemos en directo en el webinar. Hoy voy a hablar contigo y voy a contarte de que, un poco voy a darte algo que es de pura actualidad, es decir, que es candente, que está ahí y que ya me están empezando a preguntar muchos de mis clientes. Y hoy voy a hablarte de los depósitos. Voy a contarte, todo lo que sé y todo lo que creo que puede ser importante para ti sobre los depósitos o imposiciones a plazo fijo. Y es que muchos de los clientes ya me están preguntando de, oye Borja, es que tengo la cartera de fondos, ¿qué debo de hacer? ¿Crees que tengo que comprar depósitos? ¿Es que mi suegro que tiene un dinero o mi padre o mi madre que tiene una liquidez ahí en la cuenta les están empezando a llamar para volver a comprar depósitos? Bueno, como te dije antes con las cripto, en esto no hay un blanco y un negro, hay una escala muy amplia de grises, una escala muy grande de grises, con lo cual aquí hay muchas verdades. Es decir, lo que yo te voy a decir no es que sea lo mejor, no es que sea lo que hay que hacer, pero oye, creo que te puede servir la opinión de alguien profesional y alguien que se la está jugando al otro lado con el patrimonio y las inversiones de los clientes. Bueno, lo primero que tienes que saber es que España es un país de liquidez, es un país de cuenta corriente, es un país de inversores y de ahorradores tradicionales conservadores. Con lo cual eso explica que tengamos entre el saldo en cuentas corrientes y los depósitos a plazo fijo, tengamos más de 1 billón de euros. 1 billón de euros. Y hasta hace muy poquito, hasta finales de 2022, esto estaba rentando un 0%. Pero es que llevaba rentando un 0% años. Yo recuerdo desde casi la crisis de 2008, desde Lehman Brothers y la crisis subprime, los tipos empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y se situaron en el cero, donde ahí estuvieron un montonazo de años. Con lo cual, esa gente, esas personas, esos ahorradores e inversores que estaban invirtiendo en depósitos, invirtiendo entre comillas, porque al final, sí, llámalo inversor, pero al final, es un ahorrador, ¿no? Estaban rentabilizando 0%, con lo cual les estaba afectando de buena manera la inflación y estaban perdiendo poder adquisitivo todos los años. Es decir, estaban perdiendo capacidad de comprar cosas, bienes y servicios todos los años a causa de que la vida cada vez subía más y ellos con sus inversiones estaban obteniendo el cero, ¿no? Claro, una de las preguntas es, ¿pero por qué durante tanto tiempo estos depósitos estaban rentando el cero? Es decir, estaban rentabilizando cero o incluso negativo. ¿Por qué no estaban pagando nada los bancos a los clientes cuando llegaban al banco con dinero y les decían, oye, mira, tengo un dinero, yo te lo dejo, ¿cuánto me das? Y te decía el banco, te doy cero, es más, todavía te cobro.
Bueno, pues esto se debe a los tipos de interés bajos, a que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana durante muchos años estuvieron bajando los tipos a razón de 0,25 puntos cada X tiempo, ¿no? ¿Por qué hacían esto? Bueno, pues esto es lo que se llamaban medidas de estímulo de la economía. Bajaban los tipos porque lo que querían es que la gente consumiera más, querían que se invirtiera mucho más, querían que la gente comprase más pisos y por tanto cogiera nuevas hipotecas y más préstamos y más créditos para invertir en empresas, que una empresa que quiera ampliar pida créditos porque necesita mejorar el negocio y aumentar la inversión, entonces pide un crédito y como está al cero, le va a ser mucho más útil y va a ser mejor esta inversión. ¿Qué sucede? Que la teoría está muy bien, esto fue así durante muchos años, pero realmente no se estaba traduciendo, esa bajada de los tipos no se estaba traduciendo en una mejora de la economía en Europa ni en España. ¿Por qué? Porque la gente estaba marrategui y estaba acojonada y no quería gastar, no quería invertir, no quería ampliar el negocio, no querían comprar hipotecas o comprar casas con hipotecas. Entonces al final no se estaba trasladando a la economía real y al mundo del día a día, no se estaba trasladando esta política monetaria del Banco Central. Como los tipos estaban bajo, incluso llegaron a estar en negativo quiere decir que cuando iba un banco con todo el dinero en cuentas corrientes y con todos los depósitos, iba al final del día y lo dejaba en el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo lo que hacía es le cobraba al banco. Por ejemplo, menos 0,25. Pues ese 0,25 es lo que le cobra el Banco Central Europeo a CaixaBank y a BBV y al Unicaja porque estos depositen el dinero en el Banco Central. Con lo cual, si a los propios bancos ya les está costando dinero la liquidez, pues ¿cómo van a pagarte a ti por los depósitos, no? Con lo cual, esto es lo que pasaba. Tipos muy bajos, a los bancos les costaba dinero la liquidez y por tanto no estaban pagando en absoluto a nadie por los depósitos. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era intentar, que seguramente a ti te habrán llamado de varias entidades para ofertártelo, lo que intentaban era que no estuvieras en liquidez, que no estuvieras en cuenta corriente, que no estuvieras en monetarios. Lo que querían era que salieras de ahí porque a ellos les costaba dinero. ¿Cómo lo hacían? Pues generalmente lo hacían intentando que comprases fondos de inversión o invitándote a comprar cualquier otra cosa que no fuera a mantener la cuenta corriente en liquidez y no fuera a mantener el depósito, ¿no? Al final, ¿qué sucede? Que como no consiguieron con esta bajada de tipos de interés los bancos centrales estimular la economía y que las empresas invirtiesen más y que todos los consumidores nos endeudásemos y gastásemos más y por tanto aumentase el consumo y vamos a decir saliéramos del bache de la crisis, pasásemos a una etapa, por así decirlo, no de estancamiento, sino de crecimiento, pues al final, lo que te digo, nadie en depósitos estaba ganando nada en España, ni en depósitos ni en fondos monetarios. Que si lo recuerdas, en las lecciones anteriores te contaba de los fondos monetarios, hablábamos de los fondos monetarios, que son fondos de inversión que invierten en depósitos, ¿no? Entonces, como están los tipos tan bajos, ni el depósito paga nada, ni el cliente gana nada por los depósitos, ni el fondo de inversión monetario gana nada. ¿Pero qué pasó? Que todo esto cambió con el COVID, cambió con las guerras de Ucrania y ahora de Israel, y como viste el otro día en los gráficos en la anterior lección, viste en los gráficos de los fondos monetarios, los depósitos empiezan a pagar. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés empiezan a subir. Entonces, como los tipos de interés por parte del Banco Central están subiendo, los bancos ya están ganando muchísimo más dinero con su actividad financiera, con su actividad empresarial, que años atrás, ¿no? Donde los tipos eran bajos. Ahora bien, esto se produce porque venimos de una etapa post-COVID y venimos de una serie de conflictos internacionales, como son las guerras que te acabo de contar, pero sobre todo porque vienen provocados por una subida de la inflación, por una subida del IPC, una subida del nivel de vida, del coste de la vida. Lo has podido ver en el gas, en la luz, en el aceite, en la cesta de la compra, en los combustibles como la gasolina. Bueno, pues esto es lo que hace tirar hacia arriba de la inflación, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí es cuando el Banco Central y la Reserva Federal tienen que tirar de freno de mano y tienen que decir, hostias, está subiendo mucho la vida, ¿cómo podemos batir a la inflación? ¿Cómo podemos controlarlo? La única manera de controlar la inflación, y que lo están consiguiendo pero de forma muy lenta, es subiendo los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, se supone que se debería de reducir o se reduce la inflación, ¿no? Bien, te voy a explicar también qué
¿Qué es la inflación? Porque puede ser que no sepas de qué estamos hablando. La inflación es el coste de la vida, es lo que sube la vida, es lo que te cuesta a ti vivir. Es lo que te cuesta, lo que te digo, la cesta de la compra, el alquiler, los seguros, la hipoteca, la luz, el agua, el gas, bueno, todo lo que tiene que ver con un índice que se llama el IPC, que es el índice de precios al consumo, ¿vale? Bueno, pues la inflación, para que lo entiendas, yo le llamo la pérdida que no duele. Y esto tiene que ver con, pues por ejemplo, tú imagínate que tienes 100.000 euros en el banco. Vale, con estos 100.000 euros, hace 20 años, tú los tienes en la cuenta corriente. Imagínate que te podías comprar con esos 100.000 euros un apartamento en Benidorm y un Ford Fiesta. Vale. Tú ese dinero lo tienes ahí en el banco, pasa un año, pasa otro año, pasa otro año. Imagínate que han pasado 20 años. Y me dices, Borja, pero es que yo sigo teniendo mis 100.000, sigo teniendo mi dinero en la cuenta porque lo veo cuando entro. Y yo te digo, ya, Joaquín, pero tú con ese dinero no puedes comprarte lo mismo hoy que lo que te comprabas hace 15 años. Y me va a decir, ¿por qué? Pues porque ha subido la vida, por la inflación, porque ahora con esos 100.000 ya no te puedes comprar el apartamento en Benidorm y el Ford Fiesta, has perdido el Ford Fiesta por el camino, te puedes comprar el apartamento en Benidorm. Y entonces tú me puedes decir, bueno Borja, pero el dinero es el dinero, los 100.000 siguen siendo los 100.000 que están en cuenta corriente. Y yo te digo, sí, sí, es lo mismo, pero lo que tú puedes hacer con el dinero, el poder adquisitivo, que es lo que se trata aquí, no es el mismo. Se ha ido reduciendo porque la vida ha ido subiendo. Con lo cual, con ese dinero puedes hacer menos cosas, puedes comprar menos bienes y puedes comprar menos servicios. Eso es lo que se llama inflación. Entonces, cuando los bancos centrales suben los tipos de interés, lo que buscan realmente es frenar la inflación. Lo que buscan es que con esa subida de tipos la inflación poco a poco vaya bajando. ¿Qué pasa? Que esto no es rápido. Esto no es una cosa que digas, bueno, vamos a poner los tipos de interés como en Argentina, yo que sé, al 20% o al 30% o al máximo habido y por haber, porque esto lo que consigue no es bajar la inflación, lo que consigue es petar la economía. Y ahora te lo voy a explicar, ¿no? Tú date cuenta que el efecto de una inflación alta en nuestra vida cotidiana es devastador, es malísimo. Solo hay alguien al que le interesa la inflación alta y es al Estado. Le interesa que exista inflación porque si tú por una botella de aceite hace un año pagabas 3 euros, el IVA de esos 3 euros eran 60 céntimos. Pero si tú ahora por una botella de aceite pagas 9 euros, el IVA de esos 9 euros ya no son 60 céntimos, sino que son 1,8. Es decir, la recaudación fiscal, vía por ejemplo el impuesto IVA, se ha más que duplicado. Con lo cual el Estado está ingresando en este momento auténticas barbaridades de impuestos, vía impuestos, solo por lo que han subido los precios y por el impuesto que es el IVA. Solo por este aumento de los precios de absolutamente todo, el Estado automáticamente ya gana muchísimos miles de millones de euros más que si la inflación estuviera baja y los tipos al cero. ¿Quiénes más ganan dinero porque suba la vida y en este caso suban los tipos de interés a causa de que sube la vida? Los bancos, como te digo, ganan cada vez más dinero porque ahora pagamos más dinero de hipoteca, pagamos más cuota y más intereses, pagamos mucho más por los créditos y los préstamos, pero claro, ¿quién lo está pagando y quién lo está sufriendo? Lo estás sufriendo tú y lo estoy sufriendo yo. Lo sufrimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya no solo lo sufrimos en el día a día, lo sufrimos con una cantidad enorme de inversiones, ¿no? De activos financieros. Por ejemplo, la renta fija. ¿Cómo le afecta la subida de los tipos de interés a la renta fija? Bueno, los tipos de interés cuando suben, siempre sucede así. Si sube el tipo de interés, bajan los precios de los bonos de renta fija. Y al revés, si bajan los tipos de interés, suben los precios de la renta fija. Y vas a decirme tú, bueno, Borja, ¿a mí esto de qué me importa? ¿De qué me vale, no? Bueno, si suben los tipos, como ahora mismo, bajan los precios de los bonos de renta fija, con lo cual, si tienes fondos de inversión que están invertidos desde hace años en bonos de renta fija, esos precios de los bonos han ido cayendo, con lo cual, en algunos fondos de inversión de renta fija estás perdiendo dinero. Por lo que te digo, porque si suben los tipos, bajan los precios, ¿vale? Si baja el precio de algo y tú estás comprado, obviamente pierdes dinero, ¿no? ¿Cómo afecta también la inflación, no los tipos, la inflación, la subida de la vida a los inmuebles? Si tú tienes un alquiler, por ejemplo, imagínate que tienes un apartamento y tienes un apartamento para alquilar, si sube la inflación, tú automáticamente al año siguiente vas a ajustar la cuota de alquiler a lo que ha subido la vida, con lo cual, digamos que no te va a afectar en este caso la inflación y si tienes inmuebles, pues obviamente te viene bien que suba la inflación porque
tú vas a ajustar la cuota o el alquiler y no te va a afectar como te puede afectar en otro tipo de activos, ¿no? Tú piensas que los bancos centrales estén ahora mismo subiendo los tipos de interés, que están rondando el 4%, esto puede suponer un freno para la economía brutal y lo vas a entender muy fácil. Si suben los tipos, quiere decir que todo es más caro. Por ejemplo, vivir es más caro porque tu hipoteca ahora mismo han regularizado y pagas más todos los meses. Comprar algo a crédito, como puede ser un coche, obviamente es mucho más caro porque los tipos son más caros. Te van a pedir Euribor más 4, o sea, diferencial más el Euribor, que es el 4 más algo. Si siguen subiendo los tipos, ese diferencial obviamente cada vez va más y pagas más por los créditos, pagas más por los préstamos. Si quieres montar una empresa, ampliar un negocio y necesitas pedir financiación, vas a pagar mucho más por ella, con lo cual hay que tener cuidado porque las subidas de tipos pueden cargarse una economía entera, porque al final lo que haces es que si todo es más caro, vivir, invertir, endeudarse, lo que va a pasar es que la gente va a dejar de consumir, va a consumir menos, va a salir menos, se va a recaudar menos vía impuestos, las empresas van a invertir mucho menos en expandirse, en crecer y en generar negocio y en generar crecimiento, porque al final todo es más caro, con lo cual se produce un efecto estancamiento, que es lo que pasa en muchos países latinoamericanos. Suben los tipos tantísimo porque hay una inflación tan elevadísima que siguen subiendo los tipos para intentar paliar esta subida de la inflación y lo que consiguen es el efecto contrario, que es el estancamiento. ¿Por qué? Pues porque el dinero llega a un momento que ya no vale nada, llega a un momento que ha subido todo tanto, hay tanta inflación, los tipos de interés también están tan altos que al final llega un momento en que la economía peta por todos los sitios y los 1.000 euros pues ya no te valen para nada. Esos 1.000 euros que cobras todos los meses por tu trabajo no te valen ni para comprar 3 barras de pan, ¿no? El dinero ya es papel mojado sin más. Hay muchas corrientes por ahí que dicen que la inflación está infundada. Infundada quiere decir que está creada, por así decirlo, por las empresas y por los sectores y por los estados para, bueno, pues precisamente para generar riqueza de otra manera indirecta, ¿no? Como bien te digo, ahora se están viendo noticias de que resulta que los precios que pagamos de la luz hace tiempo eran, no había justificación, sino que eran parte de una, no voy a decir trama, pero de unos acuerdos y de una serie de cárteles, ¿no? Una serie de acuerdos privados para subir el precio de la luz. Pues esto igual lo vemos con el precio del aceite dentro de año y medio, ¿no? Que la subida en 2023 del precio del aceite estaba controlada por 2 o 3 productores o una cadena de supermercados. Bueno, pues al final la inflación, y hay incluso muchos gestores de fondos de inversión que dicen que es infundada, es decir, que la generan las propias empresas y los propios estados, ¿no? Al final, tú date cuenta que el Banco Central Europeo, al subir los tipos de interés, que ahora mismo están en el 4, ya ha salido el otro día y ya lo ha dicho, estamos subiendo los tipos tanto para el activo como para el pasivo. ¿Qué es el activo? El activo son las deudas, las hipotecas y los préstamos. Si suben los tipos, obviamente te van a cobrar más en el banco. Pero ojo, también suben los tipos para el pasivo, es decir, si el banco sube los tipos para un lado, los tiene que subir también para el pasivo. ¿El pasivo qué son? Los depósitos. Con lo cual, el banco, las entidades financieras, ante estas subidas de tipos, tienen que pagar más por los depósitos. Y a día de hoy no se está traduciendo esta subida de tipos a los depósitos. Es decir, tú vas al banco y aunque el tipo de interés esté en el 4, el banco con suerte te paga un 2, con suerte. Ahora lo veremos en algunos ejemplos, ¿eh? ¿Por qué no lo están traduciendo? Bueno, lo están traduciendo porque no les da la gana. Porque el negocio bancario, tú piensas que si es yo presto dinero al 4 y lo dejo, o sea, y pago el 2, me estoy llevando un 2 de beneficio. No sé si me explico. Si tú tienes una deuda y el banco te está cobrando por esa deuda un 4, pero al vecino que le está pagando en depósito un 2, obviamente hay un diferencial ahí que se lo ingresa de beneficio, ¿no? Hay un margen ahí que para quién es, obviamente para el banco. Claro, tú aquí lo que puedes pensar es como, joder, qué cabrones. O sea, están por un lado cobrando más y por otro lado pagando menos. Bueno, es que también la razón está en que los bancos centrales están diciendo que las últimas subidas parecen haber llegado al fin y que en 2025 se esperan bajadas de tipos. Con lo cual, si se esperan bajadas de tipos y tú piensas que un depósito se contrata a un año vista, 6 meses o un año, si hoy te pagan el 4 y el año que viene en noviembre, o yo qué sé, en julio, bajan los tipos al 2, el banco ya está perdiendo dinero con todos los depósitos que ha firmado hoy, ¿vale? Entonces, la explicación real es esa, es porque no se cree que vayan a seguir subiendo los tipos de forma muy, vamos a decir, muy duradera en el tiempo y a largo plazo, ¿vale? Más bien, yo creo que van a ir otra vez hacia abajo,
porque ni la economía europea y la española no estaban preparadas todavía para subir tipos, porque los tipos se suben cuando hay época de bonanza, cuando hay época de crecimiento, de despilfarro, de despiporre, etcétera, y no estábamos ahí. Bueno, pues están creyendo o creen que van a empezar a rebajarlos un poquitín, pero claro, obviamente tiene que reducirse la subida de la inflación sí o sí. Entonces, claro, en este escenario muchos de mis clientes me dicen, pero Borja, ¿qué es mejor, no? ¿Es mejor tener la cartera de fondos que me está dando, con estas turbulencias que hay y demás, me está dando un 3, un 4? ¿O es mejor sacarlo y tener un depósito que me va a pagar sin riesgo, porque en el depósito no estoy asumiendo riesgo, o eso me dicen, y me van a dar un 3 fijo sin hacer nada, ¿no? Bueno, aquí hay que tener varios puntos en cuenta. El primero es la diferencia en la liquidez. En una cartera de fondos de inversión tú puedes dar al botón de venta en cualquier momento y tienes liquidez diaria. Obtienes tu dinero sin ningún tipo de comisión de la entidad financiera. Sin embargo, en un depósito bancario tú estás expuesto a un plazo que suele ser de 6 meses, suele ser de un año, y no es líquido, es decir, tú no puedes darle al botón de venta. ¿Por qué? Porque si le das al botón de venta es muy probable que pierdas toda la rentabilidad que ibas a obtener y que además tengas alguna comisión de cancelación anticipada, con lo cual esto ya es un problema, ¿no? Luego además está el riesgo asumido en el depósito. ¿Qué riesgo? Riesgo país. Tú estás invirtiendo en un banco en España. Si quiebra España o pasa algo en España, obviamente sufrirás y tendrás problemas, ¿no? Igual que tendrás el riesgo entidad, riesgo BBV, riesgo Popular, riesgo Santander o riesgo CaixaBank. Sin embargo, en fondos de inversión, como estás invertido en multitud de fondos en todo el mundo, domiciliados fuera de España y que a su vez invierten en un montón de empresas, no vas a sufrir estas pérdidas ni estos problemas en el caso de que quiebre España o en el caso de que quiebre el banco de Chinchón, ¿vale? A ti no te va a afectar. Luego, claro, hay que darse cuenta también del capital que vamos a invertir y del fondo de garantía de depósitos. Yo te digo, si tienes 4 millones de euros, o me da igual, o 140.000 euros, y vas a invertirlos todos en un depósito, ten en cuenta que el fondo de garantía de depósitos solo te va a pagar 100.000 euros por DNI y por entidad. Con lo cual, si pasa algo en la caja rural de Chinchón y quiebra y tú tenías 150.000 euros, el fondo de garantía de depósitos solo te va a pagar 100.000. Si tenías 4 millones de euros, acabas de palmar 3.900.000. Bueno, Borja, pero eso no pasa, son casos muy extraños, son muy extremos, eso no va a pasar. Bueno. Que le pregunten a Banco de Valencia, que le pregunten a Banco de Madrid, que le pregunten a Banco Popular. Yo he tenido muchos clientes que se han quedado con 0 euros en la cuenta, que tenían acciones de esos bancos, que tenían preferentes de esos bancos, que tenían renta fija, bonos de esos bancos y que tenían saldo en cuentas corrientes mayores de 100.000 o depósitos, ¿no? El fondo de garantía de depósitos está ahí, funciona, existe, pero es un poco como los Reyes Magos, ¿no? Que son los padres. Yo digo, si quiebra BBV, que Dios no lo quiera, o quiebra Santander, que Dios no lo quiera, ¿va a poder el fondo garantía de depósitos, que es un fondo al que aportan dinero todos los bancos y no sé si los estados, para que salvar a las entidades, van a poder sostener y recuperar y reembolsar todo ese dinero que van a dejar y esa ristra de cadáveres que va a dejar BBV y Santander? O sea, te aseguro que si pasa eso, lo último de lo que te vas a preocupar es de tus acciones, de tus fondos y de los depósitos, porque en la calle no va a haber ni farolas. Son tan sumamente grandes y tienen tanto poder a nivel nacional y europeo en la sociedad y en las empresas y en el Estado, que ya te digo yo que si pasa esto, no salimos de esa, ¿eh? No salimos. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta también que hay un plazo, es decir, en las carteras de fondos tú inviertes al tiempo que te dé la gana, un mes, 2 meses, 6 meses, un año, 20 años, 35, pero en los depósitos generalmente sueles tener un plazo, que suele ser a 6 meses, suele ser a un año, y no hay manera de modificarlo, ¿no? También, como te decía antes, hay que tener cuidado porque hay depósitos que tienen comisiones de contratación y otros que tienen comisiones de cancelación anticipada. Esto tienes que tenerlo muy claro. En una cartera de fondos tú puedes dejarlo a largo plazo, puedes hacer buy and hold, puedes comprar y mantener y olvidarte. En los depósitos no, porque llega un momento que vence y muere, llega el plazo y caduca y desaparece. Y en ese momento tú tienes que darte cuenta y ser muy listo porque es muy probable, hay entidades que cuando vence el depósito automáticamente, porque así lo tienen en el folleto, que nadie se lee, folleto legal, pueden renovarlo automáticamente al tipo que les dé la gana o incluso a veces pueden renovarlo en otros fondos de inversión. Por ejemplo, pueden cambiar el activo porque hay de hecho, creo que es BVA,
que tiene una opción que es depósito más fondo. Entonces, imagínate, un 30% está invertido en depósitos y un 70% en fondos del BBV. Con lo cual, esto tienes que estar muy encima de ello. Es decir, no es coger, tengo un depósito al 4, me echo a dormir y me levanto dentro de un año y que me den la pasta. Tienes que estar encima de ello, ¿no? Y luego, claro, vamos al tema de la rentabilidad del riesgo. Es cierto que los depósitos tienen poco riesgo, tienen una volatilidad de 1, y es cierto que los fondos de inversión, aunque hay de multitud de tipos y los hay conservadores, arriesgados, mixtos, de renta variable, alternativos, de renta fija y demás, pues los fondos de inversión por norma general tienen más riesgo y tienen más volatilidad que un depósito, ¿no? Pero claro, el depósito tiene la rentabilidad fija, pase lo que pase, salvo que el banco quiebre. Sin embargo, en los fondos de inversión tienes opciones de una mayor expectativa de rentabilidad positiva o negativa. Puedes obtener más rentabilidad a futuro por el movimiento de los mercados y de los fondos y en función del riesgo que tú quieras asumir, ¿no? Pero claro, positiva y negativa. En los depósitos siempre es ganar. Siempre es rentabilidad positiva, pase lo que pase. Esto no es mejor ni peor, pero tienes que ver qué encaja para ti de una manera o de otra o de una mejor o qué empasta mejor con tu forma de invertir y de ahorrar, ¿no? Yo te voy a dar datos antes de contratar un depósito, es decir, ¿qué tienes que fijarte? Tienes que fijarte, como te decía, en las comisiones de apertura, si tiene alguna comisión de apertura a la hora de contratarlo. Si tiene algún tipo de comisión de cancelación anticipada en el caso de que necesites el dinero antes de que venza. Si tiene algún tipo de comisión cuando vence y tú lo quieres reembolsar a tu cuenta corriente, porque una cosa es que esté en un depósito y otra cosa es que esté en cuenta corriente. A veces hay bancos que cobran por salirse del propio depósito y meterlo en cuenta corriente. Y ojo, y más importante aquí, ojo y más importante, por favor, para el audio y vuelva a escucharlo despacio. ¿Dónde está el dinero depositado y custodiado? ¿Quién lo respalda a nivel de país? Hay muchos clientes que me dicen, Borja, mira, es que quiero comprarme un depósito, quiero invertir en un depósito de un banco portugués que me paga el 6 o de un banco italiano que me paga el 2 y estoy tranquilo porque está el Banco Central. Mira, experimentos con gaseosa. Los depósitos se contratan en entidades españolas, domiciliadas en España, custodiadas en España por CecaBank o por cualquier otra entidad en España y domiciliadas aquí, con registros aquí, con sociedades anónimas y empresas aquí, que tributan aquí y bajo el amparo del Banco Central Europeo. Déjate de historias, déjate de inventos, no vayas a la rentabilidad, céntrate. Solo se puede confiar en los bancos de aquí, en los españoles, y a poder ser en los que tienes cerca de tu casa, de tu barrio, ¿vale? En los de la oficina de toda la vida. Que puedas ver y tocar. No me hagas experimentos raros porque luego vienen los disgustos, vienen las lamentaciones y es tu dinero. Es tu ahorro de toda una vida. Es prohibirte por así decirlo, o dejar de gastar en un montón de cosas por ahorrar, es elegir no gastar, no ir a cenar o no ir de vacaciones por ahorrar para que tú llegues ahora y me digas, no, Borja, es que voy a invertir en un banco que me pagan un depósito el 8% y está domiciliado en Bahamas. No, tío, no hagas cosas extrañas, no te vengas arriba, ¿vale? El depósito, despacín, cuidado, controlado, cerca de casa, en un sitio que conozcas, me da igual CaixaBank, Sabadell, BBV, Renta 4, MyInvestor, lo que quieras, pero que conozcas, ¿vale? Entonces, claro, el tema es ese, que al final tienes que ver quién está custodiando, quién está respaldando. Si pasa algo, si quiebra el banco, ¿quién viene detrás? ¿A quién puedo reclamar? ¿A la CNMV? ¿Al Banco de España? ¿Al Fondo de Garantía de Depósitos? Te van a decir, oiga, no, es que esto está domiciliado en Seychelles, está domiciliado en Gales, vaya usted a reclamar allí. Bueno, pues esto hay que tenerlo muy clave. Y sobre todo tienes que pensar que la gracia de todo esto y el meollo está en la diversificación, no está en llevarnos los 2 millones de euros al depósito porque me pago un 3. No, tienes que conocer las herramientas, conocer los mercados, conocer los activos financieros y en función de la situación de mercado, de tu situación personal, familiar y patrimonial, decidir qué puedes coger en cada momento y en cada caso. ¿Creo que es un buen momento para depósitos? Sin lugar a duda. Creo que es un buen momento para depósitos, incluso para letras del tesoro a corto plazo, de España. Así que no te estoy invitando a invertir, pero te digo que es un buen momento y no hay por qué desechar un depósito como los que te pongo aquí, como el de MyInvestor o el de OpenBank. Te he puesto 4 ejemplos que lo vas a ver en las notas de la lección. El primero es el depósito de CaixaBank. Además te he puesto los enlaces a las páginas de cada depósito, donde, bueno, CaixaBank son 12 meses, ¿vale? 1% garantizado, Ojo que el Banco Central los puso en el 4, el 1% garantizado y un ingreso mínimo de 5.000, ¿vale? Esto perfecto, pero ojo, te dice siempre disponible, recupera tu dinero en cualquier momento, esto es muy importante.
BBVA tiene también un depósito, pero te lo he querido poner porque aquí aparece el enlace también del depósito combinado y es donde vas a ver este medio invento que se ha sacado BBVA de la manga, donde mezclan depósitos y fondos. Aquí las mezclas no sirven. No hagas mandangas extrañas. O compras depósitos o compras fondos. Pero nada, ningún activo o producto financiero que los mezcle. Olvídate. Si quieres tener tu cartera de fondos, tenla. Pero si quieres tener tus depósitos, tenlos. Y no hace falta que lo tengas todo dentro de la misma entidad. Puedes compartir o no. Puedes tener los fondos conmigo, puedes tener los fondos en MyInvestor, en Ironía, en Renta 4 y el depósito puedes tenerlo en Open Bank, ¿vale? Pero por favor, te lo puse para que no piques en esto, no mezcles cosas, separadino, mucho mejor. Y luego vamos a dos que para mí son los depósitos estrella ahora mismo en el mercado español y es MyInvestor y Open Bank. MyInvestor, depósito al 3% a 6 y 12 meses, ojo, 3%. Y además, en el caso de MyInvestor, que es por así decirlo, vamos a decir, ¿cómo explicártelo? El banco o la filial, en este caso de Ambank, que es un banco andorrano en España, con lo cual, total seguridad, ningún problema, o sea, funciona muy bien, lo hacen muy bien. Y en cuanto a los depósitos, date cuenta que tiene, lo que te decía, desde 10.000 hasta un máximo de 100.000 euros. Ojo con esto, 100.000, ya ves por qué son 100.000 el máximo, eso que te acabo de contar. Sin comisiones de apertura o cancelación, protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos español, intereses a vencimiento, es decir, cuando acaben los 6 meses o cuando acabe el año te ingresan los intereses y lo puedes cancelar cuando quieras. Te devuelven el principal, es decir, la pasta que tú has metido, pero no te pagan los intereses. Con lo cual, oye, a mí me parece que está muy bien. Luego además tiene una cuenta corriente donde cuando abres la cuenta te pagan un 2,5% de esa cuenta corriente que nada tiene que ver con el depósito durante el primer año. Luego un 0,30 cada año, ¿eh? Pero no tienes comisiones de apertura, tampoco mantenimiento, tampoco cancelación. Puedes hacer transferencias gratis, tarjetas de crédito y débito gratis. Y importantísimo que no te lo he dicho a la hora de comprar de contratar un depósito. No hay que tener ningún compromiso. Es decir, en MyInvestor no tienes que domiciliar la nómina, no tienes que tener ingresos, ni usar sus tarjetas, ni contratar seguros. Mucho cuidado con esto, a la hora de contratar depósitos, porque muchas entidades son muy cucas y te dicen, no, mira, el depósito está en el 1, pero si me contratas la tarjeta de crédito, el Vía-T, el seguro y me traes la nómina, te pago el 3. Yo esto no lo haría. Si me quieres pagar un 2, me lo pagas, pero no me pidas todo lo demás, ¿vale? Ojo con eso también, ¿eh? No os compliquéis la vida con los compromisos, es que tengo el seguro ahí, es que tengo la tarjeta de crédito, es que si lo quito me penalizan la hipoteca y el plan de pensiones, o sea, olvídate. Vamos a ir lo más ligeros posibles y vamos a intentar tener los mínimos compromisos posibles. Luego te pongo debajo también otro depósito que está muy bien, que es el de Open Bank, que es el de 6 meses a plazo fijo, que te paga un 3,07. Esas 6 meses, no hay más opción. Rentabilidad de 6 meses, un 2% o un 3% si domicilias la nómina, la pensión o algún ingreso que tengas. ¿Vale? Mira aquí la idea. 2,01 a 6 meses si no tienes ningún tipo de compromiso ni domicilias nada. 3,07 si domicilias. Yo lo dejo a tu antojo. Yo para mí y a tu elección. Yo no domiciliaba, o sea, es decir, yo no me comprometía más allá de esto. Oye, dame el depósito, me pagas, te dejo el dinero, me voy, se acabó. Y también en el caso de Open Bank, pues tienes el dinero, pues ellos te dicen siempre disponible, salvo que, obviamente, cuando tú lo reembolsas, no te pagan los intereses, ¿no? Recuerda que Open Bank también pertenece a un banco de cierto prestigio que se llama Banco Santander. Vale, ¿por qué los intereses te los pagan a vencimiento, como en el caso de MyInvestor? Hombre, pues porque lo que quieren es que aguantes hasta el último día. Lo que quieren es que si te van pagando mensualmente, pues igual dices en el mes 5, bueno, anda, ahora las letras del tesoro están bien, o me salió una oportunidad de comprarme un apartamento, como ya he ido cobrando todos los meses, cojo, lo vendo, lo liquido y me voy y cobro los intereses que he cobrado. De esta otra manera, es un freno a que reembolses, es un freno a que canceles anticipadamente. Esperan a que llegues al final del plazo para ese último día, como te han aguantado ahí un año, pagarte los intereses y que no tengas ningún tipo de atractivo a cancelar anticipadamente y a irte antes de que venza. Y hasta aquí la lección de hoy sobre depósitos, sobre tipos de interés y espero que te haya interesado.